establece que las leyes que emanen de las cámaras y los tratados que México firme y que no estén en contradicción con nuestra Constitución y que sean celebrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado, serán ley suprema en toda la Unión y los jueces tendrán que establecer las medidas y las prioridades para que arreglen estos derechos, particularmente en las legislaturas. Estas leyes y tratados tienen la disposición, cuando las constituciones estatales tengan disposiciones en contrario, deberán de arreglarse. Así también el artículo 1 de la Constitución establece que expresan el respaldo al gozo de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte. Y el convenio 169 de la OIT establece ya algunas disposiciones muy puntuales para que se empiecen a revisar, respaldar, fortalecer todas aquellas demandas, particularmente en el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Y así establece aplicar las disposiciones del presente convenio. Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en participar a través de las instituciones representativas cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y hay una serie de consideraciones. El artículo 15 de la Declaración de las Naciones Unidas también establece la adopción de estos mecanismos. Entonces, tenemos un contexto internacional de tratados que obligan a que el Estado mexicano pueda mantener y conservar su vocación democrática y establecer, por ello, condiciones para que en México se puedan generar las consultas para lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas. Hoy aquí esta mañana hemos oído dos iniciativas que pretenden fortalecer mucho los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pero hay un paso que hemos estado omitiendo. Ya el artículo 2 de la Constitución establece esta parte de llevar a cabo la consulta, pero no ha habido una ley reglamentaria que establezca los procedimientos, cómo llevar a cabo esta consulta con los pueblos y las comunidades indígenas. Por eso creo importante tratar de resumir para lograr que se entienda la intención de esta iniciativa, que la consulta se define el derecho a la consulta libre, previa, informada y la ejecución de la misma en términos de buena fe, comprendido como el ambiente de confianza, honestidad, transparencia, respeto a los valores, a la pluralidad cultural, de colaboración, generando por las partes involucradas sin dolo ni coacción alguna, así como en el acceso a la información oportuna en su lengua materna permanente, dentro del desarrollo del proceso de consulta, en la búsqueda del pleno ejercicio participativo, democrático, susceptible del bien común, social y pluricultural. Esta es una de las cosas que establece la consulta como el mecanismo de buena fe que debe de haber siempre en esto. Establece la obligación del Estado a consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando a nivel federal, estatal o municipal se prevé implementar medidas legislativas susceptibles a afectar directa o indirectamente sus derechos colectivos. Prevé que se preserve la cultura democrática incluyente del Estado mexicano para que los pueblos y comunidades indígenas sean consultadas de manera periódica. Establece las medidas, los mecanismos, las condiciones en las que se pueda establecer estas consultas y se integra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como observador y garante de salvaguarda del proceso de consulta a los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas. Se crea un comité técnico consultivo según la materia de consulta. ¿Quién será la instancia rectora en materia de la consulta indígena, estableciendo las bases para integrar
y operar la consulta. Se integra un organismo técnico consultivo dependiente de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y este organismo técnico tiene facultades específicas que ahí se establecen para que se pueda promover todo el escenario de la consulta, arropar la consulta con asesores, con los materiales, y entonces se establece particularmente que sea la CDI quien deba de estar llevando a cabo esta consulta en pueblos y comunidades indígenas. Esta ley reglamentaria es totalmente necesaria, compañeros, dado que ha habido incluso recientes reformas a nuestra Constitución en el campo energético y establece una serie de prioridades para el interés público el energético, y deja en segundo lugar la producción de alimentos. Y en muchas partes de nuestro territorio nacional, nada más les doy los datos que tiene la CDI de localidades indígenas, son 664,172 localidades, y en ellas, muchas de ellas, vamos a encontrar hidrocarburos en los que hemos estado tratando de buscar y garantizar que se pueda llegar a un arreglo para que no sean solamente ocupados temporalmente, como lo han hecho por muchos años, a nuestros pueblos y comunidades indígenas, de tal suerte que se puedan establecer con ellos los convenios necesarios para lograr efectivamente el usufructo y el beneficio de este tipo de consulta. Estos son algunos de los contenidos muy rápidos y express que doy de esta iniciativa. Sé que me estoy excediendo del tiempo y por lo tanto le voy a pedir a la presidencia que agregue una intervención por escrito que tengo en ese sentido para que podamos dejar una constancia de ello. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador, que se integre al